Instrumento en tus manos quiero ser. Instrumento en tus manos quiero ser. Un vaso de honra en tus manos quiero ser. Instrumento en tus manos quiero ser. Ser tallado por tus manos, aunque eso cause dolor. Pero instrumento en tus manos quiero ser. Bueno, Dios les bendiga a mis amados radio televisivos. Es un privilegio poder estar nuevamente en este su programa, La Trompeta Final. Y no solamente trompeta final, sino aprovechar también esa entrevista que creemos que va a ser de mucha bendición para nuestra audiencia, tanto para los oyentes como aquellos que también lo van a ver a través del canal MPFA y a través de YouTube. Nos encontramos en estos momentos con un personaje a quien consideramos un padre en esta ciudad, un siervo de Dios que ciertamente ha dejado unas huellas donde muchos de nosotros, pues niños espiritualmente, tratamos de pisar esas huellas, porque son huellas de integridad, de santidad, de obediencia, huellas de pureza en todos los aspectos de la palabra. O sea, se trata del pastor Mario Reyes Delgado, presidente de la organización OMIP, un ministerio pues que lleva por mucho tiempo aquí en la ciudad de Atlanta. Buenas tardes y que Dios le bendiga, hermano Mario Reyes. Muchas gracias, reverendo Manso. Bueno, para mí es un privilegio poder estar con usted en estos momentos y gracias de antemano por su tiempo. Quisiera en primer lugar felicitarle por los 25 años de la Iglesia del Tabernáculo aquí en la ciudad de Atlanta. Gracias. A ver, ¿qué es lo que puede por lo menos darnos una síntesis de lo que han sido esos 25 años? Bueno, mucho trabajo, mucho entusiasmo, mucha visión y todo por un llamado del Señor que Dios nos hace. Estando en Puerto Rico, Dios me llama a esta ciudad y llegamos aquí. Hace 25 años con una visión como Abraham, obedeciendo un llamado de Dios, y llegamos a esta gran ciudad. Y qué bueno, porque 25 años ciertamente son años en el ministerio de mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchos desánimos también, porque eso es lo que caracteriza pues la trayectoria de un ministro en el Evangelio. Ahora, ciertamente la gente que está llegando ahora mismo ve la ciudad de Atlanta como una ciudad, ¿verdad?, lleno de hispanos. Sí. Pero cuando usted hace por lo menos una comparación evolutiva o de inmigración, ¿cuáles han sido los distintos cambios que ha podido observar en la ciudad en los 25 años que lleva aquí en esta ciudad? Bueno, cuando llegamos acá, el 8 de agosto de 1991, eran muy pocos hispanos, había muy pocas iglesias. Llegamos aquí y empezamos a tratar de conectarnos con los hispanos, pero eran pocos y no se encontraban lo que se encuentra hoy. Hoy ha habido un avance, usted encuentra
los productos. Pero no le dio un desánimo a no encontrar muchos hispanos, porque me imagino que usted, Puerto Rico y luego Nueva York, bueno, donde son como hormigas ahí los hispanos. Sí, todo fue una sorpresa porque yo vengo de concilio, de un compañerismo, de una amistad con pastores. Ahora cuando llego aquí me encuentro solo, empiezo a buscar mi gente, sí. Entonces, pero no había ese fluir de gente y empezamos a movernos, a hacer algo y encontramos algunas iglesias, algunos pastores, empezamos a fomentar alguna confraternidad, conociéndonos, pero en realidad no había mucha gente. El cambio se hace después que vienen las Olimpiadas y vienen a llegar muchos hispanos aquí, y eso fue como una explotación. Después de hispanos no había, lo que hay ahora no se veía. Habían hasta rótulos diciendo múdense en Atlanta. Y ahora pues ya el censo de la gente pues mucho más, y ha habido grandes cambios, sinceramente, unos cambios. Sí, ha habido tantos cambios, y no solamente eso, sino a nivel también de su ministerio. Yo creo que el Espíritu Santo dio testimonio de su liderazgo, porque verdaderamente los 25 años de su ministerio aquí en Atlanta no han sido en vano. Ha sido un ministerio que ha impactado la ciudad en general, no solamente la ciudad, sino los distintos ministerios, y de hecho yo creo que vemos este ministerio ahora mismo como si fuera, ¿verdad?, madre de tantas iglesias que hay aquí, sí. Por su integridad, por su impacto. De hecho, tomamos muchas referencias de parte suya. Pero regresando a esa experiencia de los 25 años, un puertorriqueño, ¿verdad?, que se acostumbró siempre a la comida puertorriqueña, sí. Arroz con gandules, ¿verdad?, sándwich de pernil, sí. Etcétera, etcétera, y llegar aquí, ¿verdad?, sin la comida puertorriqueña. ¿Cómo se sentía? Bueno, no es fácil. Todo, mire, me recuerdo la experiencia que encontré hice un amigo y me llevó a un restaurante mexicano. Y me presentan el menú del restaurante mexicano, porque había mucho racismo en ese tiempo, y encontramos un restaurante mexicano y me dice, ¿qué usted va a comer? Y yo dije, no entiendo nada de este menú. Lo único que vi una palabra que decía chimichanga, y eso dije, pues deme eso. Y eso fue mi primera comida, la experiencia de un restaurante mexicano. Qué bueno. Por lo menos ahora está pasando, ¿verdad?, de la comida puertorriqueña ahora a la ahora comida mexicana. Hasta africano. Africano, vaya, hay de todo ahora. Sí, bueno, Pastor Mario Reyes, queremos aprovechar bien el tiempo, porque yo sé que su experiencia, ¿verdad?, su portfolio es tan rico, tan grande, y yo creo que nuestra audiencia está prestando mucha atención a todo lo que van a escuchar de usted y van a aprender de usted. Pero antes de llegar de lleno, ¿verdad?, al cuerpo de las preguntas que quisiera realizarle, también quiero felicitarle, porque yo sé que recientemente tuvo también 50 años, ¿verdad?, sí, de matrimonio. 50 años de matrimonios. Me casé el 10 de diciembre de 1966 y ahora vamos a cumplir nuestros 50 años de matrimonio. Habrá muchas parejas que están haciendo la pregunta ¿cómo lo hizo para alcanzar los 50 años? Bueno, eso será otra entrevista, porque ya le haremos la pregunta ¿cómo lo ha hecho? Con su linda esposa, una sierva de Dios, la pastora Flora. Sí. Así que eso será otra entrevista. Bueno, como sabemos, al hablar de los 25 años nos representan prácticamente el ministerio del pastor Mario Reyes, sino más de 40 años. Los 25 años son aquí en el estado de Georgia. Sí. Pastor, ¿dónde inició su ministerio y cuáles son otras ciudades donde estuvo también predicando el evangelio? Yo nazco en Puerto Rico, en un pequeño pueblo que se llama Las Piedras. De ahí pasé a otro pueblo que se llama Humacao. Después llegué a los 12 años a la ciudad de Nueva York. Empiezo allí estudio,
Me caso bien joven, a los 19 años, y inmediatamente entro al ministerio, porque ya me empezamos a mover en ciertas iglesias en Nueva York. Allí caigo en el pastorado y de allí estoy 14 años pastoreando. Luego de allí la organización donde trabajaba me envía a Puerto Rico a hacer un trabajo de comenzar el concilio, y luego de allí tengo un llamado del Señor para llegar a esta ciudad. Muchas veces Dios me habló, usó al reverendo Jorge Rasky un día y me habló el Señor por otros misioneros, por otros profetas de Dios. Me hablaron y yo llego aquí. Vi una visión un día que veo la ciudad de Atlanta. Geográficamente yo no sabía dónde estaba la ciudad del estado de Georgia, no sabía. Pero Dios me muestra la ciudad de Atlanta como es de noche, y un rótulo que decía Welcome to Atlanta, bienvenido a Atlanta. Pues empiezo a recibir muchos llamados del Señor, y Dios me llamaba a esta ciudad. Me resistí por un par de años, pero tuve que rendirme y llegar aquí, y llegué en 1991, pero yo comienzo mi ministerio en la ciudad de Nueva York. La ciudad de Nueva York, allí trabajé con una organización, y luego aquí llego y empiezo a abrir iglesias y empezar a llegar donde hay los hispanos, los pocos que habían, y empiezo a desarrollar un trabajo, y Dios nos ha bendecido con una organización, como usted la mencionó, Organización Misionera de Iglesias Pentecostales. De ahí han salido institutos, seminarios que tenemos, y un gran número de iglesias, especialmente en este alrededor. Tenemos 21 iglesias nacidas de esta iglesia. Sí, ha sido un ministerio arduo. Llegué bien joven acá y han pasado los años, pero los he gastado en el Señor. Amén. He conocido grandes amigos, Amén, como usted y otros aquí en la ciudad que llegaron luego, Sí. pero para mí ha sido todo una aventura, una bendición y algo muy lindo. Como usted decía primero, yo pastoreaba en Nueva York puertorriqueños y dominicanos. Nunca había tenido la experiencia de haber pastoreado centroamericanos, Mexicanos. de mexicanos, de toda esta gente, lo cual para mí ha sido una gran bendición. Amén. Aprender a comer sus comidas, visitar sus países y mezclarme dentro de ellos. Les he aprendido a amar porque me he ligado con el dolor Amén. y la situación de ellos, y me he sentido responsable a todos esos países que Dios me ha dado la bendición de conocer. Y todavía estamos ahí trabajando y llegando a diferentes partes del mundo. Wow, prácticamente eso podríamos resumirlo como aventuras de la fe, pero bien respaldado por el Señor. Eso es así, es una aventura de fe, porque llegar a un país, yo llegué aquí, hermano Mazogo, con mi familia. Dios me ha dado a tener 7 hijas y un hijo. Llego a esta ciudad donde nadie me esperaba, a vivir en un hotel, y llegar donde yo era nuevo para todo el mundo y todo el mundo era nuevo para mí. Pero cuando Dios te llama, Dios va delante de ti. Dios te abre puertas, Dios te pone la gente en el camino. Fue bien difícil al comienzo. Llegamos, se nos acabó todo, pero Dios nos suplió. Ahí está. Y nos ha bendecido. Sí. Y le hemos sido fiel a Dios en
lo que consta a nuestro llamado. Ujú. Y aquí hemos estado y gracias a Dios, hoy somos una iglesia bendecida, Amén. familia bendecida. Amén. Y seguimos con una visión amplia Amén. hasta que venga el Señor. Amén, amén. Y qué lindo, pastor, como dije antes, esto prácticamente es una aventura de fe, porque el hombre de Dios, usted salió prácticamente como Abraham, sin conocer el estado de Georgia, Exacto. pero le creyó al Señor. Le cree a Dios. Y Dios, que su palabra dice que fiel es el que prometió, Sí, pues Él ha sido fiel en todo esto. en todo. Ahora, verá, hablando de su ministerio, porque no quisiera ignorar el papel tan importante de sus hijas, de su esposa, al ser usted un amigo íntimo mío, y aparte es una persona que muchas veces consulto, donde puedo venir, ¿verdad?, en mi frustración para buscar consejo. Pero sin embargo, las hijas, que son 7, un número tan lindo, y también, ¿verdad?, a Mario Jr., que está en la presencia del Señor, y poder ver cómo ellas, o sea, se mantienen, o sea, desde temprana edad, como están siguiendo al Señor, porque muchas veces no es fácil, Sí, porque la experiencia que tenemos de otros pastores no ha sido fácil, Sí. pero sin embargo ver cómo estas 7 hijas, todas están involucradas en el ministerio, todas están trabajando. ¿Qué puede decirnos de su aportación? tengo que decir que soy uno de los pastores privilegiados de haber criado una familia en las circunstancias que las crié, pero siempre las envolví en mi ministerio. Mis hijas desde muy temprana edad, ya a los 5 años, tocaban. Yo las enseñé a tocar, yo las enseñé a cantar. Ellas cantaban y siempre he tenido el cuidado de involucrarlas en el ministerio. Hoy por hoy todas trabajan, se han casado con hombres muy buenos y trabajan a mi lado, me han sido fiel y ahí han estado. Unas hacen una cosa, otras hacen otra cosa Qué lindo. y son una inspiración para mí, para la iglesia, dando testimonio con sus vidas. Y le doy gracias a Dios por esa parte, porque sin ella yo no sé qué hubiese sido. Mi esposa me ayuda mucho y siempre está a mi lado ahí. Ella predica, maneja y hace todo lo que haya que hacer, igual que ella. Ellas han salido con corazón misionero, ellas han salido con ese deseo de que las cosas estén bien hechas, y algunas veces yo veo en ella mi vida, y cuando les reclamo algo me digo, esto me lo enseñaste tú. ¿Me entiendes? Es que cuando alguien habla con sus hijas, hablé hace poco con Xiomara, y escucharla hablar, veo al pastor Mario Reyes Sí, en eso ella. es así. En Eso ella. es así. Y es algo lindo ver cómo el Señor bautiza en un mismo espíritu. Sí, sí, Y se ve también la transferencia, ¿verdad?, del ministerio a las hijas. sí, sí. Es algo tan lindo, porque no quería, ¿verdad?, seguir la entrevista sin reconocer, sin valorar el papel que sus hijas, su familia, ¿verdad?, ha influenciado en ese ministerio. Yo creo que toda la ciudad, el pastorado aquí en la ciudad de Atlanta, pues lo reconoce, esa contribución, esas aportaciones. Ahora quisiera cambiar un poco de página o de tema con respecto a lo que es un análisis, la iglesia de ayer versus la iglesia de hoy, pastor, ya que hemos visto muchos cambios bien drásticos en lo que fue la naturaleza de la iglesia en la década de los 60, los 70, versus ahora en el siglo XXI. ¿Qué análisis, cuáles son las diferencias que usted puede ver entre ambas iglesias, analizando la iglesia de aquel entonces versus la iglesia de hoy? Bueno, mire, yo recuerdo haberme levantado en un ministerio con una verticalidad, con una seriedad. Tuve un tío que fue mi ejemplo. Viví en la juventud de mis tiempos y había esa seriedad para un evangelio.
Y he visto ese cambio que ha surgido y hoy es otra cosa, pero lo importante, yo soy un asiduo lector de la Biblia, estudiante de la Biblia, y gracias a Dios por esa voz profética de la Biblia que nos ha educado que los tiempos no serán mejores. Y como el capítulo 13 de Mateo, que hay una secuencia hasta nuestros días, como las iglesias del Apocalipsis también, cómo iban a sufrir ese cambio a través de la historia. Si voy a hacer un análisis rápido, diría que es un desastre en muchas áreas. Entiende, mucha gente que ha entrado al ministerio sin llamado, sin vocación ninguna, y no tienen temor ni respeto, y es sorprendente a la vista de aquellos que conocimos el ministerio de aquellos días a lo que está sucediendo hoy. Yo me recuerdo, hermano Soco, que una vez en mis tiempos, en mi pastorado de juventud, yo fui una vez a la cárcel, a una de las cárceles en Upstate, New York, y pedí un preso y me lo dieron. Estaba encerrado y me dice el juez, ¿usted se hace responsable? Sí, yo me hago responsable, y un hombre que había matado a alguien, y yo lo saqué de la cárcel. Hoy día no confían en nadie, no había, sí ha bajado mucho el ministerio pastoral, porque como decimos, cuando uno estudia el análisis, el temor, el respeto, el pastor estaba en un cuarto lugar de los profesionales. Hoy está en un 40%, imagínense todo lo que ha descendido. El respeto pastoral. Y es sorprendente, pero conociendo la Biblia tenemos que decir que es así, igual que la política, que en un tiempo era una política distinta, hoy es un desastre. Es un desastre. Y usted lo que está haciendo aquí, afirmando prácticamente lo que están diciendo los analistas seculares. Mirando el hecatombe que se ve en la iglesia hoy día, ellos dicen que si la iglesia sigue así, en los próximos 50 años el cristianismo va a desaparecer y las religiones orientales son las que van a perseverar. Yo lo creo que sí, solamente la mano de Dios. Y como el Señor viene enseguida. Sí. Entonces, a raíz de todo eso, quisiera un poco profundizar con respecto a ese análisis de las iglesias de ayer versus hoy, ya que existen muchas preguntas en el pastorado, no solamente en el pastorado, también la gente secular, porque muchos de ellos fueron inconversos, pero vieron el testimonio de la iglesia, vieron el testimonio del pastorado, y se dan cuenta que ahora mismo ese testimonio, ese traje, de respeto, desapareció ya. Ahora, usted sabe que en el pasado, en la década de los 60, era difícil encontrar una iglesia independiente. La mayor parte de las iglesias pertenecían a una organización bien estructurada, disciplinada, y organizaciones muy bien fiscalizadas. Pero sin embargo, en la actualidad nos damos cuenta que hay un tsunami de iglesias independientes. Y como decía usted, gente que no sabemos si tienen llamado o no, hasta analfabetos que no saben ni cuántos libros tiene la Biblia. Entonces llega un momento que existe prácticamente una proliferación doctrinal en todos los sectores. ¿Usted piensa que muchas de las iglesias independientes están contribuyendo al desastre, al panorama del desastre que estamos observando ahora? Yo creo que sí. La gente ha acontecido en la iglesia como acontece en la familia. Los hijos están buscando un libertinaje. Y muchas personas no se quieren someter a las autoridades y pretenden estar solas, independientes, para meter las diferentes clases de doctrina que hoy se ha metido a la iglesia, que hacen daño. Dese cuenta que la tecnología ha sido uno de los mayores problemas
y en parte son buenísimas, pero en parte son malísimas. Sí. ¿Qué ha hecho? Que los padres han perdido el control de sus hijos por causa de la tecnología, porque antes tenía control, pero hoy no puede tener control. Sí. Igualmente en las iglesias, la gente se levanta, busca un bienestar, busca una situación, se mete en estos nuevos vientos de doctrina y siguen solos porque no quieren tener una autoridad. Pero yo creo que todos necesitamos tener una autoridad que vele sobre nosotros. Definitivamente. Y eso ha sido uno de los grandes cambios que ha sufrido la iglesia negativamente por causa de esa independencia que la gente tiene, por no querer tener una cobertura, alguien que los vigile. Correcto. Y entonces eso ha hecho mucho daño a las iglesias. Sí, porque la Biblia dice que el obrero tiene que ser aprobado. Entonces prácticamente no ha habido alguien que verdaderamente pueda examinar, pueda probar, pueda fiscalizar el llamado de tal persona. Y no solamente eso, medir sus credenciales Sí. de conocimiento académicamente hablando con respecto, ¿verdad?, a lo que va a predicar. Otro factor, ¿verdad?, que nos ha preocupado, aparte, ¿verdad?, el desastre que se está hablando, es la lucha que se vive ahora mismo entre ministerios. Yo personalmente le he estado aconsejando a la iglesia que se aleje de las redes sociales. Sencillamente porque el espíritu que está operando ahí es un espíritu de chismes, de desastres, de destrucción. Este pastor insulta al otro, supuestamente la misma iglesia, y tenemos, como son las redes sociales, son de dominio público, dominio mundial. Sí, Y mucha de la gente que ven ahí son inconversos, entonces se está haciendo más daño. ¿Qué consejo le puede dar a pastores que muchas veces, lejos de llamar a su compañero, si hay algo, ¿verdad?, que tengan entre lo llamarle a solas, mira, y arreglar el problemita? Porque lo que estamos viendo que lo expone no solamente a nivel público, sino de medios, verán, de toda la gente, ven cómo se están peleando. Bueno, yo creo que si alguien quiere levantar un ministerio serio, un ministerio sólido, primero debe sujetarse a la palabra del Señor. Amén. Y luego debe buscar amistad con ministros que lo puedan ayudar y no juntarse con todo tipo de viento, de doctrina, de gente que más hacen mal que bien. Correcto. Hoy tenemos una gama de doctrinas falsas que están haciendo daño y estos ministerios se levantan como espuma y la gente se convence por las palabras que dice y se olvidan lo que dice el Señor en el capítulo 7 de Mateo. Sí, por sus no frutos. todo el que me dice Señor, Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Amén. Y la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Si no, la gente hoy lo que mira es dinero, mucha gente y fama, y se comprometen con otras cosas que están en la Biblia, porque la Biblia dice que en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos, donde muchos no sufrirán la sana doctrina y caerán enmarañados en esas redes que, como usted decía, redes sociales y todo esto, la televisión, la radio y otras cosas que están, la gente escucha y no se dan cuenta que están ingiriendo un veneno espiritual de su vida, y hay mucha gente confundida. Hoy es admirable ver cómo llegan a nuestras iglesias gente confundida dentro del mismo evangelio, porque ya no saben. Mucha falsedad, mucha caída, mucho mal testimonio, y eso ha hecho mucho daño a la iglesia de Cristo. Wow. Mis amados, están escuchando al reverendo Mario Reyes Delgado, un patriarca en esta ciudad, un hombre con bastante experiencia,
y creemos que todos nosotros estamos ¿verdad? Siendo edificados y aprendiendo ¿verdad? De su intervención en su programa La Trompeta Final. Te mencionó algo muy importante, las malas doctrinas, y algo que me he dado cuenta, ese espíritu es mundial. Sí. Está mundial. En estos años he estado viajando a África. Okay. Y lo sorprendente que en África, donde la gente, o sea, es un milagro comer ahí, es hora que es un milagro comer al día. Y encontrar que ese mismo espíritu, hermano, en ese lugar donde no hay nada, hermano, está operando. Y oye, pero ¿cómo es posible? O sea, el espíritu llegó ahí con la mala doctrina, que la gente esté pidiendo dinero, haciendo cosas que no tienen nada que ver con el evangelio, otros ahí dando gasolina a la gente, que es unción de gasolina, pero cosas que nunca pensé que llegarían. Sí. Hasta ahí, como aquí en Estados Unidos, en Latinoamérica, pues se ve el chicle ungido, sí, la bofetada ungida, zapato, las patadas, pero cosas tan ridículas, pero son multitudes de personas que están detrás de esas tonterías que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. El diablo donde quiera es el mismo. Wow. Y sus altimañas donde quiera son las mismas. Y es una situación, como usted dice, mundial. Uh-huh. Y eso es lo que la gente mira. Pasó en aquel país, pasó en otro país, pues tiene que ser legítimo. Pero no miran la palabra del Señor. Y ahí es que estriba el problema, el desconocer la palabra del Señor. ¿Entiende? Y todas estas falsedades que estamos viviendo y toda esta situación, bueno, a los que conocemos la palabra nos dicen, bueno, está cerca la venida del Señor. Amén. Amén. La venida del Señor se acerca porque, como usted sabe, en la Biblia la iglesia sufrirá por un dormimiento espiritual, y estamos viviendo en estos días cuando el Señor mismo dijo que habrá todo este tipo de situación. Esto está retratado en la Biblia, lo que estamos viviendo, sí, está retratado en la Biblia, y tenemos que levantar nuestros ojos y saber que Cristo viene. Qué tremendo, qué tremendo. Así que sí, estamos viviendo prácticamente los tiempos proféticos, los tiempos sí, finales. La apostasía se está incrementando en todos los sectores. Antes de cerrar, Pastor Mario Reyes, quisiera tocar un punto. Usted sabe que hace poco hubo unas elecciones en el país. Elecciones, desde un principio marcaron un poco de nerviosismo dentro de la iglesia, y el nerviosismo todavía se sigue respirando todavía, sí, porque hay un clima de incertidumbre, porque no se sabe qué es lo que va a suceder. Pero sin embargo, vimos también como que la unidad de la iglesia tembló un poco, ya que se respiró un poco de pasión en el seno de la iglesia, con actitudes netamente partidistas dentro del otro partido y el otro partido. Ahora, le voy a dar un poco el punto de vista mío como pastor. Y como creyente, siempre he pensado yo que nosotros los cristianos verdaderamente deberíamos ser gente apartidistas, pero ser partidos cristianos, que nuestro partido es el cristianismo, y que esos derechos o más bien los intereses o la moral bíblica tiene que ser el interés de un cristiano, no un partido netamente político, pero cualquier partido que por lo menos se incline a los valores morales de la palabra de Dios. Ese debe ser por lo menos nuestro, tenemos que inclinarnos. Pero entonces hemos visto bastante lucha. Uno siente, yo soy demócrata, el otro republicano. Hemos visto hasta entre el seno de la iglesia y entre varios ministerios también, ofensas y lo otro. Teníamos que haber votado, este tenía que haber votado. ¿Qué es lo que usted piensa de ese clima político de las recientes elecciones? ¿Y cuál es
¿Cuál debería ser la actitud de la iglesia en dirigir el ministro del Evangelio? Bueno, yo soy de los que creo, compañero Antonio, que la iglesia tiene una parte muy importante en la política. Muchas veces se nos enseña mal, pero yo creo que la iglesia, los pastores debemos estar pendientes. Antes se nos enseñaba otra cosa, pero yo he podido aprender con los años que nosotros tenemos que tener una atención muy delicada y cuidadosa en la política. Y sabemos que nosotros tenemos nuestras opiniones propias, pero entendemos que hay un control divino, que Dios, para hacer cumplir la profecía, permite ciertas cosas, y que gente lleguen allá al poder que no es lo deseable para nosotros y que al punto de vista nosotros no lo vemos bien, pero por encima de eso hay una autoridad divina. Amén. Que Dios, para hacer cumplir las cosas, todas estas imágenes que suben las podemos encontrar en el libro de Isaías, en el libro de Jeremías, en el libro de Daniel, y todos estos fenómenos que suceden, nosotros tenemos que aceptar la voluntad de Dios y estar pendientes. Correcto. Pero de parte de nosotros, nosotros debemos orar a Dios y dar nuestro voto a quien quejamos, dárselo por dirección del Señor, pero el Señor es el que tiene la última palabra. Sí, claro. Y no hay que temer, porque Dios cuidará lo suyo. No hay que temer y hay que estar alerta de las cosas que vienen y muy pendiente, porque todavía las cosas están un poquito delicadas. Sí. Ahora, ¿qué piensa usted? Dijo algo importante, ¿verdad? Que el pastor o el líder, por lo menos, tenemos que saber qué pasa en la política. Ahora, el pastor, ¿usted cree también es un líder cívico-social? Seguro que sí, seguro que sí. Y es una persona que debe manifestar su voz cuando la tiene que hacer. Porque grandes hombres de Dios fueron muy estadistas y se envolvieron. ¿Me entiende? Decimos algunas veces, en cierto modo, en la política hay mentiras, política hay traición, en la política hay soborno y cuántas cosas suceden en la política. Sin embargo, Dios es un Dios político. Sí, Dios es un Dios político, correcto, sí. Él quita, pone reyes y quita reyes. Sí, nosotros descansamos en que Dios hará su voluntad. Y qué tremendo lo que acaba de decir, que es un político. Pues una vez hablando con compañeros, ¿verdad? Dentro de un diálogo constructivo en cuanto a la política, pues yo le hice entender a los compañeros que la política tiene que ver con convencimiento de tus principios, de tus prioridades y de tu ideología. Que los principales políticos en el mundo somos nosotros los cristianos. ¿Sí? Porque tratamos de cambiar el pensamiento de tal persona y decirle, mira, el cristianismo, el evangelio es mejor, borra todo lo demás y acepta eso. Exacto. Eso es la política, es lo que hace la política prácticamente. Bueno, quiero terminar con su legado. Una vez, ¿verdad? Después de que todo eso haya pasado, ¿cómo quiere que la gente le recuerde? Bueno, yo quiero que me recuerden como una persona que trató de ser un ejemplo. Gracias a Dios, me he guardado, he tratado de dar testimonio en mi vida, con mi vida. He sido celoso. Muchas veces personas se han molestado conmigo porque le he insistido en la verdad. Y de eso usted da testimonio, las cosas que hemos enfrentado. Sí. Y siempre me he parado en la verdad, en la justicia, cuidándome en todas las áreas
y que la gente me recuerde como que alguien que miró y tuvo una visión y trató de ser amigo de todo el mundo. Amén. Sin poderlo nunca alcanzar, pero si algún día tengo que irme de esta tierra, pues me voy en paz. Amén. No hace mucho, te sabe, sufrí 4 pulmonías dobles. Sí. Ya a lo último creía que se me había acabado el tiempo. Gracias a Dios por vuestras oraciones, por las oraciones del pueblo, sí, que lo supieron, y estuve muy grave, sí, pero le pude decir al Señor, pues Señor, aquí estoy, pero si te place darme unos días más de vida, pues los consumiré haciendo lo mismo que estoy haciendo, tratando de expandir la obra del Señor, y nunca he acabado de aprender. Le pido perdón al Señor por tantas cosas que pude hacer que no las hice, y que me ayude a hacer lo que debo de hacer antes de partir de esta tierra. Yo estoy como Gigi Oiro, esperando la venida del Señor, estoy esperando el rapto, y creemos que estamos tan cerca, pero sí, si no, viviré como aquellos que dice Hebreo, saludando la ciudad de lejos. Amén, amén, amén. Y qué tremenda unción, ¿verdad? Se siente, pastor, con esas palabras. Yo sé que vienen de lo más profundo de su espíritu, de su alma. Sí. Y pudiera yo añadir un poco, ¿verdad? Si me permite, a ese legado. ¿Verdad? Un hombre que aceptó el desafío del Señor. Sí. Un hombre que prácticamente puso su vida en el altar del Señor, sí, para ser consumido, y que la gloria del Señor pudiera expandir y alcanzar a otros. Un hombre que verdaderamente se puso en esta figura como un ejemplo para los pastores que se estaban levantando. Un hombre que levantó un ministerio en esta ciudad para que otros vieran la esencia de un ministerio, el ejemplo, el orden y la disciplina y el trabajo arduo, porque el asunto no es de la noche a la mañana, uno quiere como inflarse como un globo, sino es una trayectoria, sí, de llantos, de sufrimiento. Sí. Siempre viene la cruz primero. Sí. Y luego verá la gloria en lo último. Sí. Y lo hemos estado viendo. Así que, pastor, ¿alguna otra última palabra que quisiera mandar a nuestra audiencia que nos está escuchando, o las cámaras que nos están viendo? Yo quisiera decir a todos los que nos miran, todos los que nos ven, que luchemos por irnos con el Señor en el rapto de la iglesia. Está muy cerca su venida. Todo esto que está aconteciendo nos dan vislumbre de que Cristo está cerca, y yo quisiera que todos aquellos que nos miran, que son cristianos, que se agarren del Señor, y si alguna persona que todavía no conoce a Cristo, se agarre del Señor, busque a Dios, para que esté preparado para ese momento donde puede acontecer de un momento a otro, porque su venida en cuestión de rapto es eminente, y que nos preparemos para ese momento, porque quisiéramos que toda esta gente que nosotros conocimos aquí en la tierra esté con nosotros también por la eternidad en el cielo. Y yo creo que estamos muy cerca de su venida, y que nos agarremos de esa bendición de irnos con Cristo. No hay palabras tan benditas como acaban de escuchar del pastor Mario Reyes, ofreciendo la vida eterna a través de Jesucristo. Amén, y estar listo. Amén. Así que muchísimas gracias, linda audiencia que nos sintonizó en este programa La Trompeta Final. Y pastor Reyes, le agradecemos en gran manera de ese tesoro, de ese regalo, que creemos que será de mucha bendición, no solamente en el día de hoy, sino los días por venir, cuando la gente escuche esas sabias orientaciones espirituales. Así que muchísimas gracias. Le felicito por ese programa La Trompeta, porque está al día, y que Dios le haga ver muchas bendiciones a través del mismo programa. Amén. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga.